tendría que ver con qué es lo que entendemos incluso por los derechos humanos. Yo les podría decir que a lo largo de mi trayectoria, pues es complejo, lo vemos desde una visión jurídica, pero es tan sencillo que los derechos humanos los vivimos todos los días, en todas las decisiones y acciones que tomamos, en todo momento, en la convivencia con los demás, en la convivencia con los vecinos. Ya iremos escuchando un poco los testimonios de cómo lo vivimos desde nuestra percepción, pero en realidad responde a todas aquellas condiciones y acciones que nosotros podemos elegir. Entonces, me gustaría pues ir ya entrando en materia y decirles pues que los derechos humanos, como bien dice, ¿a quién protegen? Pues protegen a los humanos. Entonces, eso es muy importante porque fue una discusión que tiene una dimensión histórica bastante amplia. Recordemos que la condición de las mujeres no era la misma si hablamos de los derechos humanos. Y bueno, hablar de otros grupos incluso también es una lucha constante, personas con discapacidad, por ejemplo, niños, niñas, que fue hasta el 90 cuando se les empezó a reconocer como sujetos de derechos. Ya estábamos algunos por acá, algunos, bueno, son todavía muy jóvenes y les tocó toda esta protección, pero en realidad estamos en un momento importante, me parece que para empezar a conocer, a afianzar estos conceptos, a tenerlos más cercanos y a poner diversas situaciones que vivimos en lo cotidiano y que podrían empezar a identificar cómo es que nosotros también tenemos este compromiso de respetar los derechos de los demás. Entonces, no sé si vamos bien con el tiempo. No, muy bien, licenciada. Muy bien. Entonces, lo que yo les decía es, ¿qué son los derechos humanos? En realidad, más allá de una definición conceptual que existe desde la teoría, me gustaría compartir con ustedes que en realidad son todos aquellos atributos que tenemos por el simple hecho de ser personas. Y ser persona, a mí me gustaría decir que tendríamos que tener una percepción desde al menos 4 dimensiones. ¿Cuáles son esas 4 dimensiones? Es decir, me voy a poner yo como ejemplo, Verónica, ¿desde qué dimensión está conformada, está integrada? Mis derechos humanos, entonces, si bien me van a proteger a mí, me pongo como ejemplo, ¿en qué dimensión? En una dimensión biológica. ¿A qué se refiere? A las etapas del desarrollo del ser humano. Nacer, crecer, desarrollarse, reproducirse. Eso es una elección, eso no es una condición que tendremos que generar, y morir. Esa parte de la biología ayuda entonces a entender que los derechos humanos me van a acompañar a lo largo de la vida en el desarrollo de mi persona, pero que además no solamente Verónica está compuesta por un cuerpo que va a tener ciertos desarrollos, sino que también tiene una conformación desde la psique, que tiene que ver con pensamientos, con percepciones, con emociones, con sentimientos. ¿Qué es lo que yo estoy pensando ahora? ¿Cómo lo vivo el encierro? ¿Cómo vivo la contingencia? ¿Cómo vivo y transita esa información hacia mí? ¿Cómo yo la desarrollo? ¿Cómo yo incluso desarrollo esta parte conceptual de lo que es el COVID y lo que contiene, ¿no?, estas nuevas dimensiones de lo que estamos haciendo? Entonces, Verónica se conforma de una parte biológica, psicológica y otra parte muy importante que es la social. ¿A qué me refiero? El ser humano no puede vivir solo aislado, es decir, se tiene que desarrollar con los otros, desarrollar con las demás personas, porque así nos construimos. Entonces, es muy importante identificar que somos sociedad, ¿sí? Entonces, yo les decía 4 dimensiones, llevamos la biológica, la psicológica, la social y la cuarta que plantea, seguramente por ahí han escuchado a la Organización Mundial de la Salud, últimamente la hemos escuchado mucho, que plantea que hay una cuarta dimensión que Verónica, yo como ser único y irrepetible, tengo, que tiene que ver con la dimensión espiritual, no religiosa, espiritual, es decir, esta forma de trascender a partir de la fe, a partir de la creencia, a partir de asumir, ¿no?, y ser un ser más allá. Podemos creer en el universo,
en diversos dioses, en diversas manifestaciones, en la naturaleza, en la energía, pero eso me parece que es muy importante, el sentido de trascender a partir de esto. Entonces, si se dan cuenta, los derechos humanos hablan de la integralidad de la persona, y entonces cualquier persona, independientemente de su característica, por edad, por condición social, por situación de si es una persona indígena, si es una persona con discapacidad, es única y esos derechos le pertenecen así por el simple hecho de existir. Esta definición me parece que podría abonar mucho a que en este momento me gustaría que ustedes piensen que tienen la única oportunidad para vivir y desarrollarse.